totalmente paralizado. Y el tema es que te ponen un chip que se instaló para, tú sabes, evitar el contrabando, etcétera, etcétera. Entonces te ponen el chip de la gasolina 2 días a la semana, de acuerdo al número de placa. Entonces, por ejemplo, a mí me toca los lunes y los jueves, pero el lunes no llegó la gandola, el martes no puedo echar y el jueves tampoco llegó la gandola. Pero cuando llega te echan solamente la mitad de la capacidad de la camioneta. Para venir de Táchira a Caracas, tienes que fajar. Hay que hacer 1 mes y medio de colas para poder llenar el tanque, para poder llegar a San Carlos, que es donde se vuelve a conseguir gasolina, porque las colas en la carretera son impresionantes. De manera que ese es un tema que yo creo que vale la pena que de alguna manera los venezolanos tendremos que organizarnos y hacer una denuncia formal ante los organismos internacionales, nacionales, etcétera, para que se procese ese mecanismo que permita realmente que la gente obtenga su combustible, porque sin un combustible un país no camina. Pero fíjate que el interior está en peores condiciones de Caracas. Sí, correcto. Pero el gobierno entiende que Caracas es clave porque aquí están las sedes de los poderes públicos. Fíjate que se está anunciando una marcha, una concentración en pro de Maracaibo, del Zulia, que tiene una situación similar a la que tú señalas, pero aquí en Caracas. O sea, la marcha la van a hacer en Caracas porque aquí están los poderes. El asiento de los poderes. Y eso ha sido así. Eso es una mala herencia que traemos de la colonia. Y eso forma parte del trabajo que hemos desarrollado un equipo de tachirenses, de crisis venezolana, causa y soluciones estructurales, que es el origen estructural de la crisis que viene desde la época colonial con esos caudillismos centralistas del poder que tanto daño le han hecho a Venezuela. Y un segundo tomo también hecho entre un grupo de tachirenses que se llama Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente, que tiene que ver con ese proceso de descentralización que hemos añorado nosotros durante muchos años y que hace 40 años, cuando la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado se puso encima de la mesa, se comenzó ese proceso de descentralización con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero fue una descentralización chucuta. No, además cayó Pérez, al caer Pérez todo eso se vino abajo. Pero de todas maneras lo que hizo Carlos Andrés Pérez, que estuvo muy bien hecho, fue el gobierno de Lucinche, el anterior, el que hizo la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que presidió, por cierto, otro tachirense muy respetado en Venezuela, que fue el doctor Ramos J. Velázquez. Bueno, fue chucuto, ¿por qué? Porque nos permitieron a las regiones elegir los gobernadores y los alcaldes, pero se siguió administrando el situado desde Caracas. Entonces nos dijeron, ustedes eligen allá, pero nosotros administramos desde aquí. Tú sabes que yo recuerdo que Caldera, que fue uno de los propulsores de la reforma del Estado, cuando llegó al gobierno no logró hacer nada. Y esto, tú lo señalas, yo creo que en una conversación lo hablamos, para compartirlo con la gente que nos está viendo, que esto que está pasando en Perú, que el presidente se lleva por el medio del Congreso, o lo que pasó en Ecuador, tiene mucho que ver con la constitución de nuestros estados como república. Después de la guerra de independencia, cuando constituimos la república, al presidente le dimos todos los poderes que tenía el rey. Y entonces el poder presidencial, cuando hay crisis, bueno, se vuelve un problema porque no tienes oxígeno o salida o juego, sino que tienes que llevarte por medio del presidente. Y eso es peor remedio que la enfermedad. No hemos avanzado a estados como Europa, que también después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron situaciones de inestabilidad profunda, pero que resolvieron en los parlamentos, en las crisis con los parlamentos, salidas sin tener que estar permanentemente haciéndose el jaraquillo, llevándose los presidentes por medio, sino que en el parlamento se conforman los nuevos gobiernos. Fíjate, España va otra vez a elecciones. ¿Tú crees que esa es la salida? Una reforma que haga del Estado, que consolide las instituciones por encima del poder del presidente, que sean realmente autónomas. Bueno, esa no es una salida, Kiko. Esa es la gran solución que nosotros le estamos planteando a Venezuela, que fue la gran solución de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el centralismo del poder de Hitler, el centralismo del poder de Franco, Mussolini, el centralismo del poder de Mussolini. Esos centralismos del poder condujeron la guerra y esos países terminaron matándose entre ellos. Y hoy hubo un programa con Vladimir Alauna, donde había un argentino que estaba echando el cuento también de que en un estudio que tiene él, de que los países más desarrollados del mundo, los que han logrado superar esto, son los países que tienen más descentralización y los que tienen más partidos políticos, de manera que se ven obligados a repartir el poder político, pero a través de los parlamentos ese juego político permite que se controle a los gobernantes que se eligen, que generalmente se eligen por credenciales, por supuesto, con el juego político, pero no se elige cualquier persona, porque están directamente supervisados por los parlamentos.
Esa es la gran solución estructural que le estamos planteando nosotros a Venezuela, pero ¿quién tiene que hacer ese cambio? Nosotros no podemos seguir esperando a Superman o a Batman o a los marines. Ese cambio lo tienen que hacer son los mismos ciudadanos venezolanos, fíjate la palabra que estoy utilizando, ciudadanos, porque son los ciudadanos los que plasman constitucionalmente las normas que rigen el país. Y si en esas normas se plasma constitucionalmente que el país tiene que tener autonomías regionales, que tiene que tener municipalización fuerte como las europeas, por ejemplo, pues esa norma es la que va a regir a los venezolanos y eso permite que se le quite el poder a los gobiernos centrales y se distribuya, en el país. Vamos a ir al corte, Luis. Ya regresamos aquí en Quicose con Luis Valo Farías, que está hablando de este tema de las regiones. Él además, su libro se llama La rebelión de las regiones. Ya regresamos.